A mí no me aparece Ya. cosito. Ah, sí, ahora sí, ya lo vi. Bueno, entonces, hacemos, dice que como acción. Esta es la guía, Exacto. esto es la charla sobre el episodio 2 de What de Rodrigo García. Muy bien, Juli. Así es que se empieza. Bueno, entonces, en general, este episodio, ¿de qué se trata? ¿De qué es? ¿Cuál era la idea? Rodrigo es básicamente un tipo muy, muy duro que lleva mucho tiempo el trabajo en implementando luz solar y haciendo un montón de proyectos gigantes al respecto a energía solar y a regulaciones, a un montón de cosas de esas como desde el sector privado y mirando hacia el gobierno. Entonces, es un tipo que llevaba 15 años de experiencia haciendo muchas cosas de estas y que se volvió un consultor. ¿Cierto? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí en el episodio no puse mucho de la historia de él porque me pareció, incluso yo lo hablé un poco con Juanpa y pues contar la historia no servía como mucho propósito. Ok. Entonces, o sea, mejor dicho, yo lo estaba haciendo y me di cuenta que yo llevaba 8 minutos hablando de la hoja de vida del señor. Y fue como, ¿sabe qué? Creo que esta vez no lo necesitamos. Pero sí, él es muy duro, él trabaja en una cosa que se llama First Solar, hizo el programa más grande de instalación de paneles solares en Chile, como hasta el 2014, una cosa que son miles y miles de paneles, literal fueron miles y miles de paneles con un proyecto de una empresa grandota. Wow. Y entonces lo que ellos deciden hacer es que la consultoría lo que hace es, él nos decía una frase muy, muy bacana que es viabilizar la transición como sostenible y baja en carbono, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es intervenir en las empresas y ayudarlos a acomodar, a efectuar y a hacer viables sus programas de sostenibilidad. Y entonces, eso es lo que ellos hacen a grandes rasgos. Y en la entrevista a mí me gustó mucho cuando lo entrevisté o después de entrevistarlo y cuando le mandé la guía. Eso es un poco de cómo fue el proceso. Mm, Ok, ok. a mí me gustó esa idea, a mí me gustó esa idea porque él hablaba de dos cosas. Primero hablaba de riesgos, de los riesgos que propone una transición ambiental, y ya vamos para allá, ya les digo un poquito qué es eso, mm, pero también de la inversión, es decir, de que hay un lado grandote que son los inversionistas que están interesados en esto y que fondean empresas o que dan recursos según lo que haya. Y que además hay miles y miles de millones en recursos que las empresas usualmente no acceden a eso porque hay filtros y hay cositas. Hay Ujú. detalles alrededor de eso. Uy, me empieza a escuchar en eco Sí, 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 sí. con alguien que entró, pero ya Ah, no, ya. listo. Eh, entonces, ¿qué pasa después de eso? La entrevista la hice yo alrededor de eso, alrededor de, oiga, si yo soy una empresa, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es importante? Y después le dije, bueno, y si nos paramos en los zapatos de un inversionista, ¿qué tengo que saber? ¿Qué buscan los inversionistas? ¿Qué está sucediendo desde ese lado? Y, y pensé, o como decidí hacer el episodio fue desde esa perspectiva, como de ambos lados de la moneda, de cuál es el paso a paso para una empresa que empieza en estos temas de sostenibilidad, que si quiere ser sostenible, que quiere empezar de cero, y al otro lado saber que un inversionista que está buscando, que quiere, o sea, cuál es la perspectiva de él hacia las empresas que están haciendo estas cosas. Entonces de eso se Eso trata el está súper episodio. interesante para hacer alguna pieza, un carrusel o algo, me parece súper bacano, como mostrar Uh-huh. las dos caras. Claro, porque de hecho las preguntas que o sea, las preguntas que yo le hice también fue como, oiga, ¿yo dónde empiezo con esto si soy una empresa? Y después, oiga, si soy un inversionista, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué hay? ¿Qué todo eso? Entonces, Ujú, chévere. ujú. Eso, entonces, alrededor de eso gira todo el episodio. Entonces, ya yendo más hacia adelante, pues él inicialmente nos decía, oiga, las fases son esta y esta y esta. Él dice que primero hay que medir y entrar, buscar cuáles son los riesgos. Ah, bueno, no, antes. Cuando él habla de riesgos y los riesgos ambientales, yo puse un ejemplo ahí en el episodio, pero en general es como, ¿qué pasa si yo, no sé, si mi empresa tiene una planta, o sea, usa energía de carbón y un día ponen impuesto al carbón? Pues se me van a subir los costos, va a ser un gallo, me va a tocar deshacerme de eso, hay un montón de costos asociados que pueden ser catastróficos para las empresas. Ujú. Entonces, para saber si uno está expuesto o para saber qué riesgos tiene o si está muy concentrado en su fuente energética, pues él nos da un paso a paso. Entonces, el paso a paso es primero medir, después proyectarlo en el futuro para ver cómo puede ser, informarse, conocer, empezar a implementar cosas y el último paso es como establecer un plan de inversión, es decir, de hacia dónde desvía los recursos para no estar en riesgo y además pues ser más sostenible, ¿no? Eso es Ok. como, o sea, él da como 3 o 4 pasos, pero pues en general son eso, como medir, o sea, educarse, después medir,
después proyectarlo y hacer escenarios en el futuro y Ujú. después invertir. O sea, decidir una empresa en dónde mete su capital para canalizar hacia otro lado y salirse de los riesgos y volverse sostenible. Ok, ok. Eh, Ahí, por ejemplo, Malú me había dicho que quería escuchar más de Colombia y tú sé que me dijiste como, me gustan los ejemplos. Entonces yo lo que hice fue poner un ejemplo en donde lográramos las dos cosas y fue que yo hace poquito estaba haciendo un episodio de sostenibilidad en donde hablábamos con gente de Ecopetrol y ellos desde el año pasado y están haciendo una cosa re interesante y es que ellos son una petrolera, ¿cierto? Obviamente Ajá. una petrolera gigante, la empresa más grande de Colombia, que a comienzo de este año dijo, ¿saben qué? Estamos haciendo una campaña para descarbonizarnos. Entonces uno dice, Ok, wow, o sea, ok, empresa gigante ok. descarbonizándose y además están construyendo parques solares por todos lados, unas cosas súper locas. Oye, qué Entonces chimba. puse ese ejemplo es en Colombia y es chévere porque es como, oiga, son empresas grandes, es una petrolera que quiere descarbonizarse, entonces es bien interesante y apunta a eso. Apunta a eso porque además ellos tienen que responder ante accionistas y un montón de grupos de interés y eso bailado con la segunda parte de este episodio que es sobre qué buscan los inversionistas. Entonces Rodrigo nos dice, vea, hay fondos como BlackRock, que es un fondo que maneja 7 trillones de dólares en todo el mundo y que mandó una carta diciendo, oiga, estamos, o sea, lo que buscamos en una empresa, una de las cosas que buscamos es, para que sea una buena inversión y que le dediquemos capital, es que sea sostenible y que cumpla con ciertas cosas. Eso también lo hizo un fondo noruego, que también es grandote. Entonces, el ejemplo es como, él nos dice, vea, los inversionistas están buscando más sostenibilidad en las empresas, están buscando que sean sostenibles, que hagan, ¿cómo se llama? Que reporten, que sean muy transparentes con sus procesos, con las cadenas de producción, de dónde salen los insumos, con su huella de carbono, con un montón de cosas. Entonces, eso buscan los inversionistas y lo interesante ahí es que para que una transición energética y a procesos bajos de bajo impacto en carbono funcione, el dinero tiene que ir hacia allá y está sucediendo. Entonces eso es lo interesante porque entonces ahí pasamos a que él nos dice que hay muchos recursos. Los estados hacen eso, la cooperación internacional hace eso, los fondos internacionales hacen eso, los fondos privados como ese BlackRock hacen eso. Entonces él dice, hay muchos, muchos recursos y la manera de aprovecharlos es que las empresas tengan buenos planes de sostenibilidad y que tengan proyectos bien establecidos y un montón de cosas. Entonces, Ok. eso es de qué se trata y pues cómo fue el proceso. Yo lo hice así, lo armé así y él al final nos dice como cuáles son modelos de negocio que pueden funcionar en el futuro en ese contexto, como con los inversionistas pensando en eso, es que se diferencien gracias a eso. Entonces, él pone ejemplos de un par de empresas que le dicen a uno la trazabilidad de lo que come o de los productos. Entonces le dice, Ajá. vea, la huella de esto es esta y esta y esta, que por ejemplo un ejemplo chévere para la sostenibilidad es Patagonia. Patagonia, esa no la habla él, pero Patagonia es un ejemplo gigante de B Corp pues que ellos reportan toda la trazabilidad. O sea, ellos le dicen a uno, vea, esta chaqueta eh, usó tanta agua, mandó tantas emisiones al Qué aire, bárbaro. tuvo un impacto social así y pues ellos tienen un montón de dinámicas alrededor de eso, como que uno no bote las chaquetas, sino que se las vuelva a vender a ellos. Ellos le pagan a uno por las chaquetas viejas, para reciclarlas, para reusarlas, bueno, tienen un montón de cosas. Entonces Qué eso es bárbaro. interesante. Y él dice que eso es el futuro, las empresas que se diferencian por ser sostenibles, que se diferencian por tener modelos de negocio así. Y aparte de otras cosas, no me acuerdo los demás ejemplos, pero son como los modelos que se diferencian por eso, porque hoy pues hay consumidores que quieren consumir consciente y demás. Buenísimo. Mm, ¿Qué no quedó en el episodio que podamos comunicar? La verdad no mucho, ¿sabes? Un poco más de detalles alrededor de eso, también pues la historia de él, que no la dejé. Ujú. Pero creo que ahí que podamos comunicar, creo que no mucho. ¿Tú ¿Cómo crees se que vale imaginan la los pena copies? como, como compartir algo de la historia, como de como hacer una especie de bio de quién es este man, ya que él es como tan crack, pero no lo hablamos, o no, no crees que valga la pena? Um, yo te podría pasar un pedacito. O sea, es que toda la historia no, pues es que el man va al MIT y vuelve y no sé qué, y va, pero de pronto sería chévere eh, pasar la parte de ese programa gigante de paneles solares, Ujú. como qué piensa la persona que puso más de no sé cuántos miles paneles sobre cómo hacer viables, no sé, la Ok, sostenibilidad o algo así. Puede ser algo por el estilo. Yo te puedo pasar el clip, yo no lo borré, él habla de eso. ok.
Y es que no me acuerdo, de hecho yo creo que uno puede buscarlo. La empresa se llama First Solar y fue un proyecto gigante en Chile. Entonces uno puede de pronto mirar De como, una, ellos han puesto 50.000 y uno dice, listo. de una. Pero no hay mucho más. Creo que mucho, o sea, el resto son como más detalles, muy detalles, como qué es un Ok. precio de carbono, qué hace falta en la regulación, qué nos hace falta aquí en Latinoamérica. Hay un par de cosas de esas que son además muy parecidas a lo que dijo José Opaso en el Sí, anterior, sí. de qué se necesita para la transición, el liderazgo, involucrarse políticamente, bueno, varias cosas que no puse porque era repetir de lo anterior. Ok. Eh, ¿Cómo se imaginan los copies? Me parece, para redes me parece interesante lo que tú me dijiste ahorita, como poner ese dos lados de la moneda que tenemos ahí, que es como, oiga, dentro de las organizaciones hay oportunidades para ser sostenibles, se pueden volver proyectos viables si, no sé, él habla, por ejemplo, de si uno muestra que todo eso tiene repercusiones en la rentabilidad y en las utilidades de la empresa, o sea, que sí tiene impacto y que sí paga hacer todo eso. Y al otro lado, pues el mundo, el capital privado y público de todo el mundo está yendo hacia allá. Entonces es una oportunidad que puede aprovechar una empresa para crecer, para fondearse y para hacer proyectos. Entonces eso es chévere como de los dos lados, como oiga, una empresa puede ahorrar y ganar y y al otro lado los inversionistas pues están buscando eso y usted se puede fondear y hay como recursos disponibles. Eso es chévere. Eso está chévere, Mm, eso me gusta. Sabes que yo también cuando tú preguntaste que si habían términos así, que también no sé si esa idea de post, ¿cómo te suena? Lo de cómo hacer una especie de glosario de los términos, o sea, como los términos sí, raros ¿sabes del cuál? episodio o así. Podría ser como ¿sabías que? Y dos puntos. Yo de hecho también tengo el clip que no sé si lo puse, pero él habla de qué es un precio al carbono. Entonces, no, es un impuesto que ponemos, creo que sí está en el episodio, pero que él dice como, vea, es un precio que refleja los efectos negativos de un proceso y entonces si usted emite mucho, le van a cobrar mucho y eso es un impuesto que va al Estado y que fondea cosas verdes, bla, bla, bla. Podríamos poner Ujú. un pequeño, Me ¿sabías gusta que eso, me gusta las eso. empresas tienen un precio al carbono, que es un impuesto, qué tal? Pues lo redactamos más sencillito, bien que quepa pues en una pieza, pero puede ser ese, no sé qué otro, eh, pero, o sea, ese es el único término que se me ocurre en este momento, pero de Pero pronto igual se nos podría escucha ahí funcionar uno que otro. de Ujú. una. Mm, ¿Qué te dejó pensando y qué podría dejar a la audiencia pensando? Eh, la verdad, o sea, esto puede ser chistoso, pero la verdad es que lo que él habla y después lo que habló Marcelo también aquí en Colombia, decía, hay mucha plata para hacer vainas, mucha plata, pero es por no conocer o por no, o sea, las empresas no lo hacen porque hay criterios que son filtros de como de sostenibilidad o porque piensan que es caro hacerlo, pero en realidad, o sea, por ahí nos decían como, vea, todos los fondos de inversión grandes del mundo tienen eso. Todos los bancos tienen líneas de inversión para cosas de sostenibilidad. O sea, el gobierno tiene fondos en donde le pagan a las empresas por hacer esas cosas, pero nadie lo hace. Entonces es interesante como pensar oiga, hay miles de millones en la mesa si usted quiere hacer el trabajo de ser sostenible, porque le van a fondear el ser sostenible con mucha, mucha plata. Eso está Entonces muy esa es una bacano. idea que me deja pensando como de hay oportunidad y de eso de que es caro y que es costoso y que me voy a quebrar si intento ser sostenible es carreta. Entonces eso es interesante. Y que eso también es un poco lo que vamos a tratar en el siguiente episodio, pero como desde otro ángulo, porque él es más ingeniero, pero sí. Porque la gente lo va a disfrutar. Yo creo que a la gente le puede interesar porque es como un paso a paso, como, oiga, si yo tengo una empresa o si estoy trabajando en una empresa y no estamos haciendo esto, el cómo empezar a hacerlo, lo decimos ahí. Él dice, paso uno, haga esto, paso dos, mida, paso dos, tal, paso tres, tal. Entonces eso es simpático como de paso a paso para empezar a meterse en la sostenibilidad Me encanta, me y empezar a encanta. hacer verdes y hacer viables proyectos que le quitan los riesgos Tengo a una las empresas. pregunta, perdón, o sea, no sé si Dímelo. muy ignorante o qué, pero, o sea, él habla como empresas como multinacionales o también hace referencia a empresas pequeñas, como, bueno, el paso a paso es para empresas que ya están generando demasiados ingresos o son empresas que también, no sé, como, no emprendimientos porque no sería así, pero empresas más pequeñas, no hablando como de empresas tan grandes. Él como tal tiene experiencia con todas.
es decir, con grandes y pequeñas, y él en este caso nunca habla específicamente de ninguna. Él en realidad dice como, él, mejor dicho, en la entrevista, y creo que ahí quedó, él me dijo como, vea, imaginemos una empresa, la empresa naranja, y empezó a echarse todo el ejemplo. Es Él que nunca sería muy dijo grande chévere o porque pequeña. se Ajá. podría también hacer unos posts o un carrusel hablando de eso, como paso a paso para ser sostenibles en tu empresa, pero pues pensando como en algo muy general, no sé. Sí, sí, no, aquí él no se enfocó ni en grandes ni en pequeñas, entonces eso juega a nuestro favor en que podemos decir. De hecho, yo tengo por ahí en el guión, en algún lado, yo digo, oiga, cualquier tipo de empresa puede verse en la quiebra si no mira estas cosas. Entonces, pues yo creo que entra, yo creo que puede ser, le Eso podemos puede hablar a estar los muy dos chévere públicos. también. Eso puede Em, ser. no sé, ¿qué más preguntas tienen? Yo ya ahí creo que lo tenemos. ¿Cómo les parece? Mm, ¿Qué tipo de piezas se podrían crear? Ya les puse, también dimos un poquito de eso, también de cómo se imaginan los copies. sí, no, No sé. Pau, no sé si tienes preguntas. Yo, después de haberlo escuchado y todo, ya con lo que nos dijiste, creo que estoy bien yo. No, me toca reverme la cosa porque llegué tarde, pero hasta ahora no. Y o sea, ya sé de qué episodio hablan y esto, y Ujú, pues, ujú. Sí, ustedes dos lo hasta ahí. escucharon. Sí, sí, entonces, no, Juli, creo que es eso porque sí, es que a mí me parece que este podcast está muy para como educar, o sea, este podcast es realmente educativo, entonces Mm, deberíamos hacer muchas Sí, piezas y cosas promocionales como, ya que el contenido es tan educativo, como que complementen ujú. eso tan educativo que es. Y vamos a utilizar los clips que nos enviaste de lo que nos salió. Tú nos enviaste dos ayer. Ah, sí, sí, pero ese es del anterior, pero sí, 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 el de José. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Él también es chileno. Tenemos esa sí, Banda sí, de situación. sí. chilenos. Banda de el lindo acento chileno. Pero Sí, este no sí, me sí. molestó, este me gustó. Ahora, Sí. la cosa es Aunque que yo, dale, dale, dale. eh, no sé si, o bueno, eso yo creo que lo dije en el feedback, que era que cuando, o sea, se siente mucho cuando se deja como el retazo de audio de ellos diciendo como, no, que no sé qué, o sea, que están hablando de su tema. No sé si es más engaging en algún momento hacer un poquito más de, él tira una palabra extraña y uno como que dice, y a esto nos referimos con tal cosa, o no sé si es muy complicado eso, pero pues Yo lo hice cuando eso. tú me dijiste, por ejemplo, de los commodities y de otra cosa que no me Ujú. acuerdo cuál fue el comentario, los puse. Eso es algo que se puede hacer a veces y a veces no, porque también, por ejemplo, o sea, si uno lo Incluso el hace que en sea, exceso, también empieza como a cortar, ¿no? ok, Entonces, yo sí lo puse con una que me dijiste y me acuerdo del commodity y no me acuerdo de qué otra, pero sí, 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 sí. ok, Y también eso debería cambiar un poquito, se debería sentir más fluido con la grabación final, con la locución final, porque ok. ahí pues se siente diferente y pues Claro. finalmente quedan los niveles y hay un montón de cosas que hacen que no quede como cortado, porque en este obviamente se nota que él tenía un micrófono y yo otro y que el audio de él estaba duro y el mío pasito y un montón de cosas que pues son del borrador que hacemos. Claro, claro. Mm, No, Juli, creo que con eso estamos bien, en realidad. ¿Sí? Bueno, listo.